Bueno, hoy tenemos ya la clase número 7. Vamos a ir a la parte que me compete de modalidades de adoración. A ver si compartimos pantalla. Ahí estamos. Aguanten un chiquitín. Ahí. Clase número 7. Y habíamos pasado de las modalidades literarias a las modalidades musicales. Y la semana pasada hemos visto un poquito acerca de, entendiendo un poco el pasado, una mirada hacia lo que venía, de dónde surgían las cosas. Así que esta semana nos toca entender un poquito el presente, ¿no? Y quizás encararlo a analizarnos también como iglesia y como personas acerca de cómo estamos encarando este tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración, desde lo musical, ¿no? Así que el primer tema que yo puse fue la música como un medio. Ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Acerca de que la música no es algo bueno o malo, sino que es una herramienta que utilizamos para conectarnos con Dios, para adorar. Y en este caso me gustaría que pensemos en los milagros que se hicieron a través de la música. ¿Se acuerdan que habíamos visto el milagro en Jericó y habíamos visto el milagro con Gedeón contra los madianitas? Y que había sido algo bastante parecido, ¿no? Donde hicieron sonar trompetas y lo vencieron al enemigo y conquistaron, ¿no? Pero vamos a pensar capaz un poquito más en las diferencias que hubo en esos momentos, ¿no? Y primero los instrumentos, ¿no? Porque capaz que lo leemos en versiones tradicionales y vemos que se tocaron trompetas. Pero en hebreo dice que en Jericó se tocó un instrumento que se llamaba Keren Ayobel. Seguramente se pronuncia distinto, ¿no? Pero bueno, así me sale a mí, que era como un cuerno, ¿no? También. Pero en la segunda ocasión, ¿no? Con Gedeón, ahí tocaron el sofar, ¿sí? Y el sofar era algo como más sagrado, inclusive entre los hebreos se considera un instrumento con propiedades casi mágicas, ¿no? Donde ellos se garantizaban que Dios los oía cuando tocaban el sofar. Así que bueno, eran instrumentos distintos. Segundo, ¿quién los toca? La cantidad, ¿no? Si vamos al pasaje de la conquista de Jericó, van a ver que los que tocaron fueron 7 personas. 7 sacerdotes. Y con Gedeón eran esos 300, ¿no? Todos guerreros, ¿no? Y esa es la tercera diferencia también. ¿Quién tocó? ¿No? Por un lado sacerdotes, por otro lado guerreros, ¿no? Y fíjense que marcamos diferencias, pero tendríamos que centrarnos, ¿no? En cuál era el fin, ¿no? El fin no era simplemente tocar o que caigan los muros o que se asusten los madianitas. El fin era esa conquista, ¿no? Tenían un propósito, ¿no? Entonces, cuando analizamos nuestra adoración a través de la música, ¿sí? No tenemos que centrarnos en la música como el fin, porque a veces, sobre todo los que somos músicos, los que estamos ahí tocando, no nos centramos mucho en que salga bien, en que salga prolijo, en que se escuchen, que no acoplen, que no desafinemos tanto, ¿no? Y a veces perdemos un poquito el eje, incluso cuando estamos del otro lado, ¿no? Me pasa a veces cuando voy a otros lugares, me pongo a mirar, ¿viste? Como decía nuestro pastor, el hermano ventilador que está así, y veo capaz cómo suena, escucho, y me desconcentro, ¿no? Y me pongo a pensar en la música como si esa fuera la finalidad. En realidad la finalidad es nuestra adoración, es como decíamos de otra vuelta, tiene que ir hacia arriba. Y nos estamos centrando en el canal, en el instrumento, estamos olvidando el verdadero sentido de las cosas, ¿no? Y me gustaría que se pudieran analizar, que nos podamos analizar si realmente nos pasa, ¿no? Porque a veces es como un poquito inconsciente. Entonces, te invito a que puedas pensar en 3 ejemplos, ¿no? Supongamos primero, ¿no? En la iglesia
tenemos variedad de instrumentos, ¿no? ¿Qué pasa si un día faltan algunos instrumentos? ¿Tu actitud va a ser la misma? Pensá, ¿qué te pasó en este último tiempo cuando tuvimos que ir al patio de la iglesia del 37 y capaz contábamos con solo una guitarra, no teníamos batería, no teníamos nada? ¿Tus ganas fueron las mismas? ¿Sí? Ojalá que sí, porque eso es lo ideal, ¿no? Pero a veces puede que no le pongamos la misma onda, la misma pasión. No tiene que ser así. Hay un episodio que yo siempre remarco y que me impactó mucho. Fue una vez, no sé si se acuerdan, estábamos en el templo del 29, ¿no? Una vuelta que se cortó la luz mientras estábamos adorando. Y fue algo tan lindo, ¿no? Porque de repente, ¡pum!, se apagaron todos los sonidos de instrumentos, de batería, y la gente siguió cantando como si nada. Y hubo un mover espiritual tan hermoso. Capaz no vino la luz, creo que como en 20 minutos, pero seguimos adorando, ¿no? Y con muchas más ganas, con mucha más fuerza. Es algo hermoso y es un ejemplo lindo de que haya instrumentos o no, deberíamos adorar igual. ¿Podemos adorar sin música? Por supuesto que sí. Podríamos agarrar una letra y recitarla, un himno, y simplemente leerlo. Y sería adoración, y sería algo hermoso para Dios. Ejemplo número 2. Supongamos que somos de una iglesia, que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a nuestra iglesia y vamos de visita a otra, ¿no? ¿Cuál es tu actitud? ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Te pusiste más, como te decía yo, a pensar en los detalles? En qué bueno que está el sonido, o qué malo que está el sonido, o falta este, qué bien que toca aquel flaco, o qué lindo que canta aquella, no, aquel desafinó. ¿Te concentraste más en las cosas? No estuvimos el domingo pasado, me contaron que fueron los chicos de allá de la iglesia del pastor Rocamora. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron conectarse? ¿O estaban demasiado atentos a ver qué onda estos chicos? ¿No? Y son cositas que a veces pasan. Así que pensá, ¿cómo lo estás tomando? ¿Cómo vas? ¿Vas con la mejor actitud? Ojalá que sea así. Tercero, supongamos, ¿no? Otra cosa. Supongamos que tenemos un viaje misionero, ¿no? Y, no sé, sos el encargado de elegir las canciones, ¿no? Y vos decís, bueno, elijo esta, que en mi iglesia pega un montón, en esta que saltan todos, en esta que se enganchan. Pero resulta que te vas a misionar a una comunidad, no sé, Guam o Wichí. Capaz que cuando llegues no vas a tener la misma repercusión que en tu iglesia, porque no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de imponer lo que vos te funcionó? ¿O vas a ver que la adoración que ellos les gusta y cómo van, te vas a tener que adaptar a vos? Son cuestiones que capaz uno las piensa y te sacan de esa zona de confort, ¿no? Donde hay que evaluarse. Segundo, comunidad dentro de la comunidad. Chao, qué profundo, ¿no? Y leí una frase, ¿no?, que me resultó muy linda, ¿no? Uno cuando estudia un poco psicología o sociología ve que el ser humano es un ser social, que necesita de las relaciones interpersonales para desarrollarse, ¿no? Y vemos a un Dios trino, ¿no?, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya es como si concibiéramos a Dios, ¿no?, con ese carácter social. Ya Él es tres personas en una y nos muestra su carácter. Por eso yo creo que también nos hizo así, con esa necesidad de relacionarnos con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, no existe el cristiano llanero solitario, ¿no? Hay gente que capaz se va a la iglesia y dice, no, yo con Dios sigo teniendo una buena relación, pero eso no es bíblico. Dios nos llama a congregarnos, a estar en comunidad, porque esa es la manera en que Dios nos hace crecer, ¿no? Eh, y encontré una definición que está muy linda, ¿no?, acerca de comunidad y comunión, ¿no? Yo se las voy a leer, ustedes piénsenla. Va. Comunidad es la calidad de común o propio de todos, mientras que comunión es la participación en lo común. Vamos más despacio. Va de vuelta. Comunidad, ¿sí?, es la calidad, ¿no?, la cualidad
de común, o sea, que se puede usar, que es propio de todos, ¿no? Mientras que comunión es participar de eso que es en común, ¿no? Supongamos nuestro objetivo, ¿no? Cuando Juan 1.3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo digo, para que ustedes tengan comunión con nosotros, ¿sí? Es para que ustedes participen de eso que es en común nuestro. ¿Y qué es eso? Es el Padre, es el Hijo, el Evangelio, esa bendición. Pero esa comunión es que todos juntos participemos de eso que nos pertenece a todos, ¿no? El Evangelio. Y pensando en eso, ¿no? Me iba a Hechos, vieron que, bueno, estamos leyendo Hechos, dice en capítulo 2, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, ¿sí? Vendían sus propiedades y posiciones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, ¿no? Entonces, aplicado, ¿no? a la alabanza, ¿no? Y entendiendo desde la óptica que la estamos estudiando, desde las modalidades musicales, ¿no? Esto también tiene que ser nuestro propio y donde tengamos comunión, ¿no? En lo musical, que podamos compartir y donde todos podamos tener esa afinidad desde lo musical, ¿no? Y ya vimos que hay varios estilos y varias cosas, pero nuestro objetivo, y los animo a que también seamos partícipes de eso, es que todos podamos sentirnos identificados. No solo que el Ministerio de Alabanza decía las canciones, ¿no? Sino que ustedes también puedan decir, mira, escuché esta, ¿qué te parece si hacemos aquella? ¿No? Porque la siento, porque marca algo en mí, ¿no? Este himno, la verdad, me tocaba muchísimo. Y está bueno porque nos tiene que representar a todos. Y yo les confieso y hago mea culpa de que muchas veces no somos totalmente inclusivos, ¿no? No somos totalmente inclusivos y tenemos que apuntar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos la bendición y porque buscamos esto que acabamos de leer en Hechos. Todo lo tenían en común. Y fíjense la bendición que trae, ¿no? Como esas promesas que leemos en los pasajes. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Cuando logramos esta comunión y Dios va poniendo a la gente. Ni siquiera vamos a tener que ir a buscarla. Dios las va poniendo. Gustos musicales contra adoración auténtica, ¿no? Y acá les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio mental, imaginativo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí para que puedas visualizar este pasaje que te voy a leer, ¿no? Y tenés que imaginar no solo visualmente, sino también auditivamente, ¿no? Dice Apocalipsis, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, quiero que te imagines ahí, ¿no? Cuando cantaban esto, ¿qué tipo de música, qué estilo sonaba de fondo? ¿No? ¿Cómo eran las voces? ¿No? Imagínate ahí, decían, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿no? Ahora, Cristina, ¿cómo te imaginas que era esa música? ¿Qué tipo de música era? ¿Era tipo himno? ¿Era con órganos? ¿Era un rap? ¿Qué sonaba para Cristina en el cielo? Y no sé, yo mucho de música no conozco, ¿no? Pero algo suavecito, algo, no sé, no te puedo dar un nombre de una música. Rap no, para Rap mí no era. rap no podría ser. Melódico, algo melódico. Algo melódico. Bien. Algo melódico, un himno también, ¿no? Me parece que es lo apropiado. Esto lo canta Cristín de Clario, creo, pero no sé qué tipo de música es.
¿Qué sonaba en el cielo para Ailu, por ejemplo? ¿Cómo era acompañada esta adoración celestial? ¿Qué sonaba? Para mí también, o sea, algo parecido, como una adoración, algo lento. ¿Algo lento? Eso. ¿Para Caro Paiva? Yo me imagino instrumentos de viento, trompeta, flauta, algo así muy tranquilo también. Y para nuestra pastora Ruth, ¿cómo le suena esa adoración celestial? ¿Con música de fondo? ¿Cómo? Creo que una música, a ver, suave, melódica, pero poderosa. Amén. Amén. Bien, bien. Me gusta la variedad de opiniones, ¿no? Ahora imagínense que justo le tocaba en ese momento, ¿no?, dirigir la alabanza a una cultura, no sé, africana. Capaz que estaba lleno de tambores, ¿no? Tambores. Y sonaba a lo mejor parecido a lo que escuchamos de los zumbanda que andan en el barrio, ¿no? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿No? Porque era diferente a lo que nos imaginamos. Sin embargo, tendríamos que adorar. No vamos a ponernos así, no, a ver, con esta música yo no adoro, porque no me gusta. No, estábamos en el cielo. Y yo creo que va a ser un poco de todo allá, ¿no? Como decíamos la semana pasada, toda lengua, cultura, nación, y vamos a tener todos los tipos de música. Miren si ponen algo ahí, bien heavy metal así, y la vemos ahí a Cristina dando vueltas, saltando, ¿no? Tremendo. Yo creo que va a ser algo pero tan lindo disfrutar la música celestial, ¿no? Porque es como lo culmine de nuestra vida, poder disfrutar de la presencia de Dios ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar? ¿No? Va a haber veces en que a lo mejor no te sientas identificado con la canción, o capaz que te distrae un poquito, que los que cantamos desafinamos un poco, o lo que fuera, pero tu actitud tiene que ser la mejor, la más positiva, ¿no? Y como decíamos, no centrándote tanto en el medio, ¿no? Sino que tu corazón se pueda conectar con el corazón de Dios y darle esa alabanza que Él se merece, ¿no? La actitud, por sobre todo, ¿no? Uno cuando tiene hijos y tu hijo viene con algo que, no sé, te preparó un dibujito y vos que ves, a ver, no es un Picasso, pero lo hizo con todas sus ganas, te hace sentir tan orgulloso, tan contento, ¿no? Y Dios quiere eso, nuestra actitud. ¿No? Y bueno, para terminar quería mencionar un poquito esto del canto congregacional, ¿no? Ustedes van a ver que lo que quizá procuramos, ¿no?, en iglesia, con la elección de las canciones y lo que fuera, es que todos podamos cantar, que todos puedan sumarse, ¿no? Con un estilo quizás que sea más abarcativo, si se quiere, ¿no? Que no sean canciones capaz demasiado complicadas, ¿no? Si vos querés algo complejo y no sé, te gusta el rap, por decir algo, ¿no? También se puede usar, pero capaz más para tu adoración personal, ¿no? Vos vas a ver que buscamos casi siempre que la mayoría se incluya. No quiere decir que géneros queden fuera. Se pueden utilizar y de hecho debemos utilizarlos, ¿no? Para, como decíamos, esto de ser abarcativos en todas las culturas, inclusive en nuestras diferentes culturas dentro de la iglesia, como jóvenes, como personas mayores, como niños, donde se puedan sentir representados, ¿no? Pero siempre vamos a buscar ese canto congregacional, ¿no? Que nos lleve a todos juntos a la presencia de Dios en un mismo sentir, ¿no? Y como último detalle, capaz autoexaminarnos, ¿no? Cuando tenemos cosas nuevas o desafíos nuevos, ¿no? Que muchas veces nuestras reacciones tienen que ver más con lo cultural que con lo espiritual, ¿no? Capaz con estructuras, con moldes, o con decir, bueno, no, esto no se puede, este tipo de cosas no, o aquello, ¿no? Hace un tiempo, varios años incluimos en las canciones pedacitos así, ¿no?, rapeados, porque representaba mucho a los jóvenes, y
yo creo que funcionó muy bien, ¿no? Pero era como un desafío en ese momento, porque esa parte capaz pensábamos no la puede cantar la iglesia, ¿no? Porque son medias rapiditas, capaz la gente grande no las agarra, pero no, y funcionó. Pero fíjense esto, ¿no? De que capaz que es algo cultural o capaz que es una limitación que nosotros mismos nos estamos poniendo. Y como ejemplo te quiero hacer acordar, por ejemplo, cuando el rey David volvió y trajo el arca, ¿no? ¿Qué hizo él? Se puso a danzar, ¿no? Y al toque tuvo la recriminación, ¿no? de su esposa, Mical, ¿no? Porque le decía, no, pero vos sos un rey, ¿cómo vas a hacer esto? Y ella se fijó en la tradición, en lo cultural, en cómo un rey iba a hacer tal cosa, más que fijarse en lo espiritual, ¿no? Entonces, de vuelta, si estamos teniendo este tipo de actitudes, si vos identificás que a veces te pasa, ¿sí? Está bueno que podamos orar a Dios y tener una apertura, ¿no? En nuestra mente hacia estas cositas que a veces nos impiden el crecer, ¿no? Porque un avivamiento viene con cosas nuevas, no olvidando el pasado. Ojo, no digo que el pasado no tiene que quedar olvidado, pero sí, si queremos nuevos resultados, también tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces estemos abiertos en nuestra mente a lo que Dios venga por delante. Y si no funciona, la palabra dice, por sus frutos vas a conocer las cosas. A lo mejor probamos algo y no trae fruto. Bueno, entonces lo dejamos de lado. Pero estemos abiertos, ¿no? A probar esas cositas nuevas. Así que bueno, hasta ahí con lo mío y la voy a dejar acá a mi compañera de clase. De estudio. Bueno, ¿cómo andan? Muy interesante la charla de Rolo. Yo voy a seguir, ¿se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando un poquito acerca de la unidad, acerca de que tengamos como meta esa adoración en unidad en la que se derrama el Espíritu Santo de Dios? Vimos, ¿no?, que la unidad cristiana es un milagro de Dios, que en la unidad cristiana hay victoria, y que era importante ponernos estos anteojos, este paradigma que decía Pablo haciendo la analogía del cuerpo de Cristo, ¿no?, como una unidad cristiana. Y hoy lo que vamos a ver y vamos a estudiar un poquito, y yo quiero hacerles un desafío, quiero hacerles una descripción de una persona no vamos a hablar de alguien al que Dios creó, ¿sí?, como un modelo de perfección. Y yo quiero que si vos adivinás quién es, me digas, a ver, dice así, mira. No, esto está en la Biblia, dice que Dios creó a alguien como un modelo de perfección, lleno de sabiduría y perfecta belleza, ¿sí?, adornado de toda clase de piedras preciosas. ¡Wow! ¡Qué personaje!, ¿no? A ver, ¿alguien adivina quién es este personaje? ¿La pastora participa? No. Ahí algo se escuchó. A ver, ¿alguien más? Yo dije Jesús, pero... Jesús. Satanás. ¿Quién dijo Satanás? ¿La pastora? Yo. Ay, Bien, un aplauso para la pastora. Adivinó. Sí, es Satanás. Y vamos a leer Ezequiel 28. Ezequiel 28, a partir del versículo 2, dice: esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un dios. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas, has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice: ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti
gente de lo más cruel. Esto está bien. Perdón, perdón. Me confundí es el versículo, a partir del versículo 12, ¿sí? Perdón. Es Ezequiel 28, 12 al 19. Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Acá está la descripción. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Esta palabra que está en Ezequiel, si bien es dirigida al rey Tiro, ¿no? Muchos teólogos aseguran que es una descripción acerca de Satanás y de su caída, ¿no? De cómo fue expulsado del cielo. Esta es la declaración de parte de Dios al rey Tiro, pero los estudiosos están de acuerdo que se refiere también a Lucifer, un querubín protector creado para ministrar a Dios. Él era, ¿no? Algunos dicen, el líder de la alabanza, de la adoración celestial. Y estaba rodeado siempre de un ambiente de gloria, de un ambiente de adoración a Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ¿qué pasó en él? Dice que se halló maldad, ¿no? Y nosotros hoy vamos a aprender, ¿no? Dice, ¿no? Que aunque nosotros estemos rodeados de la gloria de Dios, eso no asegura que nosotros no podamos caer o que podamos ser secos o que seamos apartados de esa presencia de Dios, ¿no? Y dice acá en este pasaje, dice, dejarás de existir, le dice Dios a Satanás, ¿no? Y no es que Lucifer dejó de ser un querubín, no dejó de ser alguien especial o dejó de ser un trabajador, no dejó sus roles, pero sí dice que para siempre dejó de ser, ¿sí? ¿Qué significa dejar de ser? Que perdió su esencia para siempre. Esa descripción que yo les nombraba ¿no? Cuando les preguntaba si podían adivinar quién era, es esa la esencia que tenía Satanás, ¿sí? Y yo les quiero leer el significado de esencia según el diccionario, ¿sí? La esencia es la característica permanente e invariable que determina a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es, ¿sí? ¿Cuál es nuestra esencia, no? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es mi esencia? Bueno, nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Así que en nosotros mora el Espíritu Santo. Que cuando nosotros creímos en Jesucristo y Él vino a habitar en nosotros, hemos sido, ¿cómo podría explicarlo? Formamos parte de un cuerpo, ¿sí? Esa es la unidad. Y hoy vamos a aprender un poquito acerca de los peligros, ¿no? Que
el peligro para nuestra unidad, ¿sí? Haciendo una analogía con este pasaje, vamos a ver algunos peligros que se presentan cuando nosotros queremos permanecer en esa unidad, ¿sí? Nosotros comenzamos en el cuerpo de Cristo a experimentar una unidad especial, ¿no? Ese primer amor que nos apasiona, que nos hace parte de una familia espiritual, que nos trae alegría, que nos trae gozo, pero a medida que vamos madurando, es como que entramos en una lucha permanente para mantenernos unidos, ¿sí? Es como que, ¿sí? Experimentamos al mismo espíritu y disfrutamos de una plenitud, pero una buena parte de nuestro tiempo, dice este autor que es Pablo Deiros, dice, gastamos mucha parte de nuestro tiempo tratando de mantenernos unidos al cuerpo, porque hay una razón y es que muchas veces hay desunión, ¿no? Lo que hablábamos la clase pasada. ¿Y cuáles son esos peligros, ¿no? Los peligros para la unidad. Ahora los vamos a ir viendo. El primer peligro, que seguramente hay otros, pero nosotros vamos a ver algunos, es el orgullo, ¿sí? El orgullo. Dice, ¿no?, que el orgullo espiritual que lleva a muchos a creerse súper santos destroza la unidad del cuerpo. En realidad todos deberíamos ser súper, ¿no? Porque si somos cristianos, si somos creyentes, ¿cuál es el carácter del creyente? ¿Cuál es la característica? Es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros permanecemos con esos ojos puestos en Cristo, es como que nuestro carácter, nuestra alegría, nuestro ser rebosa de una luz que es la luz de Cristo. Y eso se contagia. Cuando vos vas a un lugar donde está todo oscuro, donde el ambiente parece mala onda, diríamos, ¿no? Nosotros ahora entramos a ese lugar y nuestro ser empieza a irradiar luz, empezamos a contagiar alegría y decimos, che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y con nuestro ser podemos cambiar ambientes. Esa es la característica de un súper creyente. Pero cuando, si estamos totalmente, ¿no?, comprometidos con Cristo y absorbidos en el ministerio del Espíritu, nuestra vida tiene que ser así. Eso es lo normal, ¿sí? Todos entramos a este cuerpo de la misma manera, por gracia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a tener orgullo o a creernos esos súper santos, es porque empezamos a ver esto que hago, me salió bien, ¿no? O entré al cuerpo a tal ministerio, o tengo tal responsabilidad porque soy súper santa, ¿no? Y empezamos a distorsionar que esta verdad, que es que nosotros entramos al cuerpo de Cristo y a ser parte de la unidad espiritual por gracia. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito, ¿no? Y fíjense que en este pasaje que leíamos dice, se enalteció su corazón, ¿sí? Creemos más de lo, no, cuando nos creemos, ¿no? El diablo, él se creyó más de lo que era. Cuando nos creemos más de lo que somos, ¿sí? En realidad es una inseguridad interna. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una persona orgullosa? Es eso, es tan insegura o se ama tanto a sí misma que dice, yo me amo tanto que no estoy dispuesta a exponerme hacia los demás, a abrir mi corazón para que otros me juzguen, me critiquen, opinen acerca de mí. No puedo, no lo aguanto, no lo soporto. Y eso es lo que le pasó a Satanás, ¿sí? Un orgulloso quiere mostrar lo que tiene y lo que sabe para sentirse alguien. Es una persona activista, es una persona que todo el tiempo tiene que demostrar algo, ¿sí? En la práctica no sabe y tampoco disfruta de quién es. Hay una esencia, ¿no? Hablábamos acerca de la esencia. Esta persona que es parte del cuerpo de Cristo cae en orgullo cuando ya no está disfrutando de quién es,
de quién lo hizo Dios, de sus dones, de su talento, de lo que puede lograr en Cristo. No, tiene que demostrar algo, tiene que satisfacer una voz que escucha en su mente, que es la voz de las personas a las que quiere satisfacer. ¿Sí? Lucifer no se dio cuenta, ¿sí? Porque dice también que él era bello, ¿no? Dice, y nosotros también somos así, somos bellos, pero nosotros tenemos que entender que esa belleza que nosotros tenemos es consecuencia de estar cerca del brillo de la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Satanás? Empezó a verse a sí mismo, ¿no? Él decía, yo soy hermoso, pero no se dio cuenta de que esa belleza venía porque estaba cerca de Dios, de su gloria. Otra de los peligros que tiene, ¿no? Que están en contra de la unidad, es la jerarquía, ¿sí? La jerarquía en el cuerpo de Cristo es cuando nuestra mente piensa o cree que hay mayores o menores, que hay gente que está por encima y gente que está por debajo. Y la verdad es que en el cuerpo de Cristo somos uno, ¿sí? Y nos encontramos al mismo nivel, ¿sí? Sí hay variedad de dones y de funciones, pero nosotros tenemos que imaginarnos que está Cristo como la cabeza y después somos todos uno, ¿sí? Con sus diferentes roles y funciones, pero todos somos uno. No hay jerarquías, ¿sí? Y la palabra en este pasaje de Ezequiel dice que en la multitud de tus contradicciones, en algunas versiones dice, o comercio injusto, dice así, ¿no? En la multitud de tus contradicciones o comercio injusto. ¿Qué es lo que pasa? Lucifer quiso tener más de lo que Dios entendía que debía tener. Eso hace la jerarquía, ¿sí? Nosotros podemos tener eso en la mente como una estructura, porque nuestra sociedad nos enseña, ¿no? Desde pequeños, ¿quién tiene la autoridad? Mamá y papá. Y está bien, es una buena estructura, sirve, pero no podemos permitir que el enemigo nos haga creer que somos más que otra persona, que nuestro hermano, y no podemos permitir tampoco sentirnos inferiores. Dentro de la iglesia tenemos que tener la plena libertad de sentirnos con una buena autoestima, ¿sí? Si nuestra alma no se satisface, vamos a estar negociando para tener más. ¿Por qué digo esto? Vieron que dice, en la multitud de tu comercio injusto. Y esto tiene que ver con las motivaciones del corazón también. Muchas veces, como que nuestro corazón tiende a estar negociando porque queremos obtener realización personal. Si no se me entiende, ustedes me frenan y me dicen, trato de explicarme otra vez. Pero, ¿qué es esto? ¿Y por qué tiene que ver con la jerarquía? Porque cuando yo siento que tengo que entrar en una competencia para ser más que mi hermano, porque así yo voy a obtener un mayor placer o una mayor plenitud, entonces yo estoy haciendo lo que hizo Satanás. Estoy teniendo contradicciones en mi corazón y estoy como metiéndome en un comercio injusto de mis dones y mi talento. ¿Sí? Necesitamos encontrar plenitud en Cristo. Y acá yo subrayé una frase que me parece que es muy pertinente, ¿sí? Dice, plenitud no significa tener todo lo que queremos, sino la convicción que nada nos hace falta, ¿no? Cuando una persona está plena en Cristo,
es una persona que es incorruptible. Sus motivaciones van a ser darle gloria a Dios. ¿Sí? Otro peligro que atenta a la unidad cristiana es el aislamiento. No existe tal cosa como un creyente aislado o solitario, un creyente que no es parte del cuerpo y que funciona por su propia cuenta, ¿no? Cuando vemos a alguien que se aísla, necesitamos ser compasivos y acercarnos a esa persona. Y a la vez, si tenés tendencia a aislarte, que puedas revisar tu corazón, ¿sí? Satanás vive en función de atacar la identidad de los hijos de Dios. Satanás en el desierto quiso hacer dudar a Jesús de quién era, ¿sí? Haciéndole cambiar lo eterno por necesidades pasajeras. Una persona que se aísla dentro del cuerpo de Cristo es una persona que está pensando en sí misma, que empieza a mirarse a sí misma. Hace un ratito yo les decía, ¿qué pasó? ¿Cómo es que Satanás cayó? Y es que empezó a verse a sí mismo. Empezó a ver su propia hermosura, a decir yo soy hermoso, a decir yo tengo influencia, a empezar a convencer a ciertos ángeles que estaban a su alrededor y que cayeron con él. Y ahí se provocó eso. Primero se aisló de la presencia de Dios para empezar a verse a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que pasa en una persona que empieza a aislarse del cuerpo de Cristo, empieza a ver sus propias necesidades, empieza a ver su propia condición, empieza a exaltar primero sus deseos y sus ganas, pero no comprende la comunidad, empieza a aislarse, ¿sí? Entonces, aislarte te lleva a amarte a vos mismo en exceso, ¿sí? Y el último peligro que seguramente hay más y que, bueno, el Espíritu Santo nos mostrará, es la división, ¿sí? Es la división. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de división es la iglesia de Corinto, ¿sí? Dice, ¿no? Que era una iglesia dividida y fraccionada. Había varias facciones, sectas o partidos dentro de la iglesia. Algunos decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Apolo, algunos eran seguidores de Cefas, mientras que otros decían que ellos seguían a Cristo. Fíjense, ¿no? Y abramos los ojos porque esta clase nos da sabiduría de Dios para poder desenmascarar al enemigo, para poder ver con claridad y poder orar consecuentemente, ¿sí? Dice, algunos decían eran de tal persona, ¿no? Otros dicen, no, yo sigo a tal persona, yo sigo a la otra persona, yo sigo a otra persona. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Pablo en Primera de Corintios 12 les dice, Pablo responde a esta actitud de división, ¿sí? En el versículo 13, perdón, Primera de Corintios 1:13, diciendo, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les está diciendo en ese momento a la iglesia, o sea, vos me estás diciendo que estás siguiendo a una persona, esa persona murió por vos en la cruz, esa persona resucitó. ¿Acaso Cristo está dividido? El cuerpo de Cristo es uno y no podemos permitir la división, ¿sí? Entonces, Pablo enfatiza nuestra unidad y que la esencia de la iglesia es el cuerpo de Cristo, es en Cristo, ¿sí? Y para terminar, quiero que podamos leer, bueno, los leo yo pero si tenés a mano ahí tu Biblia y querés leer, dice en Judas
1, 20 al 25. Hay muchos ejemplos de división en la Biblia. Elegí este del Nuevo Testamento, pero hay más, hay en el Antiguo Testamento, o sea que si querés estudiar acerca de esto, Dios te va a revelar cosas importantes. Y dice en Judas 1, 20 al 25, voy a leer la NTV. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿No? Dice, Él es poderoso para guardarnos en su amor sin caída. Sin caída. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que siento que el Espíritu Santo nos dice? Que si nosotros reconocemos estas actitudes en nosotros, si la vemos en alguien que amamos, que queremos que esté en la plenitud de Cristo, que podamos entender que si nosotros estamos en alguna trampa, en algún error del enemigo, que estamos expuestos a estos peligros de la unidad, entonces nosotros tenemos que desenmascarar al enemigo primeramente, ¿sí? Que reconocer que tenemos síntomas de Lucifer, ¿sí? Lucifer significa luz, ángel de luz, y sin embargo ahora es todo tiniebla, ¿no? No te sientas condenado, sino privilegiado, porque Dios no te está dejando en la ignorancia, ni a vos ni a mí, no nos está dejando en la ignorancia, nos está abriendo los ojos, nos da sabiduría del cielo, que sea la luz en tu corazón ahora y que puedas ver la obra de la misericordia divina dándote una nueva oportunidad para que no pierdas tu esencia. Guarda el buen depósito del Espíritu que mora en ti. Y repito esto, que está en 2 de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Y bueno, no sé qué les pareció